Buenos días, comisionados, para celebrar la 39ª sesión ordinaria de fecha 27 de octubre de 2015, siendo las 12 horas con 24 minutos y en virtud de la ausencia de la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, de conformidad con el artículo 30, fracción 16 del reglamento de este instituto y artículo 24 de los lineamientos para las sesiones de este órgano garante, les pido, comisionados, que designen al comisionado o comisionada que va a presidir esta sesión. Okay. Muy buenos días. Propongo que presida esta sesión la comisionada Zulema Martínez Sánchez, por favor, si están de acuerdo. Comisionados, en esa virtud les pregunto que emitan su voto de manera económica para aprobar que la comisionada Zulema Martínez Sánchez presida la sesión. Comisionados, en esa virtud se aprueba por unanimidad de votos que sea la comisionada Zulema Martínez Sánchez quien presida la sesión ordinaria del día de hoy. Comisionada. Gracias, secretaria técnica. Y si me permiten, podemos hacer un receso, por favor. Damos un receso en esta sesión. Gracias. Bien, pues gracias por esta espera. Y bueno, primero, gracias a mis compañeros comisionados por el honor de permitirme presidir esta sesión. Sí, secretaria. Comisionados, antes hacer una precisión, antes de ir al receso, la que su servidora dijo las 12 horas con 24 minutos, pero debo de hacer una precisión, fue un error y la hora correcta fue las 11 horas con 24 minutos, fue debido al cambio de horario y a que no se había hecho el cambio en el reloj del pleno. De acuerdo, entonces se toma nota que la sesión comenzó siendo las 11 horas con 24 minutos. Gracias, secretaria. Bueno, a continuación daré lectura a los oficios con los que se justifica la ausencia de la comisionada presidenta, doctora Josefina Román Vergara, y la comisionada maestra Abaid Yapur, que son Infoem /com /pre /270 /2015 e Infoem /com EAY /033 /2015 respectivamente. Por lo tanto, secretaria, por favor, si somete a votación los oficios de manera económica. Comisionados, les pido el sentido de su voto respecto de los oficios con los cuales justifican su ausencia las comisionadas Eva Abaid Yapur y la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, a los cuales ya dio lectura la comisionada que preside. De manera económica. Una vez tomada la votación de manera económica, comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad los oficios ya referidos, con los cuales justifican su ausencia las comisionadas Eva Abaid Yapur y la comisionada presidenta. Gracias, secretaria. Ahora pasamos al punto número 2, lectura y aprobación del orden del día previamente enviado. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario u observación y en caso de no tener ningún comentario, pasemos a su aprobación. Sí. Entonces, si ustedes no tienen comentarios, yo sí quiero agregar 2 puntos al orden del día. Entonces, secretaria técnica, agregaríamos como punto número 4 la aprobación del manual de identidad y reproducción gráfica de este instituto y como punto número 5 la aprobación de la nueva imagen institucional, corriéndose los subsecuentes. Entonces, de manera correcta, el punto quedaría como presentación, comentarios, discusión y en su caso aprobación de la propuesta de actualización y modificación del manual de identidad y reproducción gráfica de este instituto. Sería el punto número 4. Y como punto número 5 sería la presentación, comentarios, discusión y en su caso aprobación de la nueva imagen institucional de este instituto. Sí, comisionados, entonces les pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día con las modificaciones ya expuestas por la comisionada que preside. Les pido que puedan emitir su voto de manera económica, por favor. Gracias. Comisionada que preside, se aprueba por unanimidad el orden del día con las modificaciones expuestas, agregándose el punto 4 y el punto 5 en el orden del día, recorriéndose los subsecuentes. Gracias, secretaria. Bien, pasamos al punto número 3 de aprobación de acta Infoem /ORT /38 /2015 de fecha 20 de octubre del 2015. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario o observación, de lo contrario pasemos a la aprobación de la misma.
Comisionada que presida, le informo que se aprueba por unanimidad el acta Infoem diagonal ORD diagonal 38 diagonal 2015 de fecha 20 de octubre de 2015. Bien, gracias, secretaria. Entonces, el punto número 4 que acabamos de adicionar sería proceder a la presentación, comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta de actualización y modificación del Manual de Identidad y Reproducción Gráfica de este instituto. Pues compañeros comisionados, si tienen algún comentario y observación, de lo contrario procederíamos a la aprobación del manual. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación del Pleno de la propuesta de actualización y modificación del Manual de Identidad y Reproducción de gráfica de este instituto. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la propuesta de actualización y modificación del Manual de Identidad y Reproducción Gráfica de este instituto. Gracias, secretaria. El punto número 5 es la presentación, comentarios, discusión y, en su caso, aprobación de la nueva imagen institucional del Infoem. Entonces, compañeros comisionados, si no tienen ningún comentario y observación al respecto, pasaríamos a la aprobación de la nueva imagen. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación de la nueva imagen institucional de este órgano garante. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la nueva imagen institucional de este órgano garante. Gracias, solamente quisiera hacer un comentario al respecto, no quiero dejar pasar y agradecer el esfuerzo que hicieron los compañeros del área de comunicación para lograr este cambio en la imagen. Tampoco puedo dejar de mencionar que la comisionada Eva Baid Yapur, que es la presidenta de la Comisión de Capacitación, el día de hoy no está y es una desfortuna que no pueda presentar ella este proyecto, pero lo hago con mucho honor en nombre de ella, porque si ella estuviera, ella lo tendría que haber presentado, pero por darle seguimiento y no parar las actividades del instituto es que se hace de esta manera, pero no quiero dejar de comentar que es un esfuerzo de la Comisión de Capacitación y de Comunicación Social que ha hecho estos cambios para el instituto. Gracias. Bien, secretaria, continuamos con el apartado de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno y se proceden a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1489 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y el comisionado propone como sentido revocar. Compañeros comisionados, si no tienen algún comentario y si no tienen ninguna observación al respecto, le pido a la secretaria que proceda a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1489 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1489 revocando la respuesta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, secretaria. Se procede a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de resolución 1504 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y el sentido de la resolución que propone el comisionado es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, secretaria, proceda a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1504 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1504 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Gracias, secretaria.
Ahora procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1519 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y propone modificar el sentido de la resolución se propone un modifica. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de proyecto de resolución del recurso de revisión 1519 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1519 modificando la respuesta del Instituto de Salud del Estado de México. Gracias, secretaria. Se proceden a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1523 remitido por el comisionado José Guadalupe Hernández, donde el sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia y el sentido de la resolución es un sobreseimiento. Pregunto a mis compañeros si no tienen algún comentario y de no ser así, le pediría a la secretaria proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1523 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1523 sobreseyendo el mismo. Gracias, secretaria. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1524 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, en donde el sujeto obligado es la Secretaría General de Gobierno y el sentido de la resolución es un revoca. Pregunto a mis compañeros si tienen algún comentario y de no ser así, le pediré a la secretaria que tome la votación. Me acaba de pedir el uso de la palabra el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado, adelante. Muchas gracias, comisionada que preside. Solamente para precisar, voy a modificar el sentido del recurso en su resolutivo primero, dado que el día viernes la Secretaría General de Gobierno nos turnó un alcance a la ponencia, con lo cual se subsanaría la petición del particular y quedaría entonces en los términos siguientes. Primero, con fundamento en el artículo 75 bis A, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, se sobresee el presente recurso de revisión de conformidad con el considerando cuarto de esta resolución. Muchas gracias. Gracias, comisionado. Entonces, secretaria técnica, vamos a tomar nota donde el sentido de la resolución cambia a sobresee. Y ahora, si no hay ningún otro comentario, procederíamos a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1524. Comisionado Luna. A favor con la modificación anunciada. Comisionada que preside. A favor modificado. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1524 con las modificaciones expuestas por el ponente y sobreseyendo el mismo. Gracias, secretaria. Se proceden a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1528 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, en donde el sujeto obligado es el municipio de Apasco y el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido secretaria técnica proceda a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1528 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1528 modificando la respuesta del municipio de Apasco. Gracias, secretaria técnica. Se proceden a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1529 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es el municipio de Apasco y propone el sentido revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido a la secretaria técnica por favor proceda a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1529 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1529 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria técnica.
Procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1533, remitido por el comisionado José Guadalupe Hernández, donde el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y el sentido de la resolución propone un confirma. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, secretaria, proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1533 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1533, confirmando la respuesta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Gracias, Secretaría Técnica. Procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1538, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Baz y propone como sentido de la resolución un revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario y de no ser así, le pediría a Secretaría Técnica proceder a la votación. Comisionados, les pido emitan el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1538 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1538 revocando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, Secretaría Técnica. Procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1545 que su servidora propone a este pleno. El sujeto obligado es la Procuraduría General de Justicia y el sentido de la resolución es un modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario y de no ser así, le pediría a Secretaría proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1545 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1545 modificando la respuesta de la Procuraduría General de Justicia. Gracias, Secretaria. Procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1560 remitido por su servidora, donde el sujeto obligado es el municipio de Donato Guerra, el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario y de no ser así, le pido, Secretaria, proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1560 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1560 modificando la respuesta del municipio de Donato Guerra. Gracias, Secretaria Técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1565, también remitido por su servidora, en donde el sujeto obligado es el municipio de Nicolás Romero y el sentido de la resolución es revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, les pediría, Secretaria, que procedan a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1565 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1565 revocando la respuesta del municipio de Nicolás Romero. Gracias, Secretaría Técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1574 remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. El sujeto obligado es la Gubernatura del Estado de México y el sentido de la resolución es confirma. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, Secretaría Técnica, proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1574 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. A favor. Comisionada que preside. A favor.
Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1574, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1575 que su servidora somete a consideración. El sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, secretaria, proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1575 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1575, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Bien, ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1579, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y propone como sentido de la resolución modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, secretaria, proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1579 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1579, modificando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias, secretaria técnica. Procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1580 remitido por su servidora, donde el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y el sentido es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario y, de no ser así, le pido a la secretaria técnica, por favor, proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1580 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1580, modificando la respuesta del municipio de Valle de Chalco Solidaridad. Gracias, secretaria técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1583, remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Papalotla. El sentido de la resolución es un sobreseimiento. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pido, secretaria, por favor, proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1583 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1583, sobreseyendo el mismo. Gracias, secretaria técnica. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1585 remitido por su servidora. El sujeto obligado es el municipio de Chalco y el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario y, de no ser así, le pido, secretaria, proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1585 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1585, modificando la respuesta del municipio de Chalco. Gracias, secretaria técnica. Procedemos a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1588 remitido por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Valle de Chalco Solidaridad y propone el sentido de la resolución un modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, pediría a secretaria técnica, por favor, proceder con la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1588 que remite el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Comisionado Martínez Cruz. A favor.
Comisionada que preside. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1588, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria. Procedemos ahora a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1590 remitido por su servidora a este pleno. El sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Vaz y propongo como sentido de la resolución un revoca. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pediría a Secretaría Técnica proceder a la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1590 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1590, revocando la respuesta del municipio de Tlalnepantla de Vaz. Gracias, secretaria. Ahora procedemos a los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 1595 remitido por su servidora a este pleno. El sujeto obligado es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano y el sentido de la resolución es modifica. Pregunto a mis compañeros comisionados si tienen algún comentario. De no ser así, le pediría a secretaria por favor tomar la votación. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1595 que remite la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos la resolución del recurso de revisión 1595, modificando la respuesta del sujeto obligado. Gracias, secretaria técnica. Haremos un receso en este momento, por favor. Gracias. Bien, reanudamos la sesión. Gracias. Pues ahora pasamos al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados, mismos que leeré en conjunto a efecto de que se voten en bloque. Si están de acuerdo mis compañeros comisionados y si no desean separar ningún recurso, después de leerlos procederíamos a la votación. Entonces, el primer recurso es el 1499, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, donde el sujeto obligado es el municipio de Toloyucan. El sentido es, debido a que es una negativa, ordenar la entrega de información. El 1509, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el municipio de Jiquipilco. De igual manera, al ser una negativa, se ordena la entrega de información. El 1539, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y el sentido de la resolución es ordenar la entrega de información debido a la negativa. El 1540 es remitido por su servidora, el sujeto obligado es el municipio de Toluca, el sentido es ordenar la entrega de la información debido a la negativa. El siguiente es el 1554, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, el sujeto obligado es el municipio de Atenco, el sentido es un desechamiento por extemporaneidad. El que continúa es el 1555, remitido por su servidora. El sujeto obligado es el municipio de Tizapán y el sentido es ordenar la entrega de la información debido a la negativa. No sé si no tienen ningún comentario, si no desean separar ningún recurso para su discusión en particular, procederíamos a la votación, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución de los recursos de revisión perteneciente al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo anticipado, a los que ya ha dado lectura la comisionada que preside. Comisionado Luna. En los términos de los proyectos. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada que preside. A favor de todos los proyectos. Comisionada que preside, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las resoluciones de los recursos de revisión 1499, 1509, 1539, 1540, 1554 y 1555 en los términos que ya han sido presentados a este pleno. Gracias, secretaria. Continuamos con el punto 28 del orden del día, que corresponde a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Dese por presentado, secretaria. Sí.
Bien, el punto número 29, correspondiente a asuntos generales. Tenemos incluida la acumulación de recursos de revisión. Secretaria, si me hace favor de mencionarlos. Sí, comisionada. Comisionados, les propongo las acumulaciones siguientes. En el primer término, los recursos de revisión 1664 y 1665, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, y en este caso acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. El segundo bloque de recursos de revisión que se propone acumular son los 1673, 1675, 1676 y 1677, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl, y en este caso acumularía el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En un tercer bloque de recursos de revisión se encuentran el 1679 y 1680, cuyo sujeto obligado es el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli, y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Finalmente, los recursos de revisión 1682 y 1683, cuyo sujeto obligado es el Instituto Materno Infantil, se acumularían a otro bloque de recursos de revisión acumulados en la sesión pasada, que acumuló la comisionada Zulema Martínez Sánchez. En este sentido, comisionados, les pido que puedan expresar su voto de manera económica para aprobar estas acumulaciones. Comisionada que preside, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones propuestas. Gracias, secretaria. Y bien, pues en términos generales no hay otro asunto dentro del orden del día. Sin embargo, yo no quiero dejar de mencionar que el día de ayer, 26 de octubre, este Instituto de Transparencia de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y municipios fue acreditado como miembro de la Conferencia Internacional de Privacidad y Protección de Datos. No puedo dejar de mencionar este acto porque la verdad es que es un logro importante para este instituto, como lo hemos comentado en muchas otras sesiones, como se ha comentado con mis compañeros comisionados. El tema de la privacidad y la protección de datos es un tema en el que tenemos que trabajar arduamente, es un tema nuevo dentro de nuestra república, en todos los órganos garantes. Entonces la verdad es que es un orgullo que ahora formemos parte de esta conferencia en la que seguramente podemos traer muchas cosas buenas para nuestras resoluciones. También no quiero dejar de mencionar que la comisionada Eva fue quien fue la encargada de hacer las gestiones para poder ser miembros de esta conferencia. La verdad es que es un gran orgullo, un gran privilegio y un paso más que este instituto da en favor y en pro de las resoluciones que se pueden emitir, pues para poder tener mejores respuestas para los ciudadanos. Muchas gracias, y si mis compañeros no tienen algo que comentar, damos por concluida la sesión, la 39ª sesión ordinaria de fecha 26 de octubre, siendo las 13 horas con 49 minutos. Gracias.